El día de hoy tenemos una gran bendición, el poder escuchar la palabra de Dios, y es importante que como hijos de Dios le demos un valor preeminente a la palabra de Dios. Él es fiel siempre y hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie Héroes de la Fe que el Señor es el fiel y el verdadero, y eso nos tiene que impactar de alguna manera en nuestro corazón. Por eso es importante que tú y yo seamos también conscientes de esta verdad y de esta realidad, y que podamos pedirle al Señor que nos haga más parecidos a Él. Así de que esta mañana vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos y orando conmigo. Padre amado, esta mañana, esta hora, ponemos este tiempo en tus manos. Señor, conociéndote, ¿cómo eres tú, Señor? Padre, no nos bastaría la vida ni la eternidad para conocerte, pero Señor, nos has permitido ver un poquito de quién eres tú, de cómo es tu corazón. Y Señor, eso nos provoca querer ser como tú. Anhelamos profundamente parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, llévanos a la madurez, Señor, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Llévanos a tener un corazón enseñable, a tener oídos para oír siempre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y creemos y confesamos que tu palabra es verdad, que tu palabra tiene el poder de transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Confiamos en ella plenamente y te damos gracias por la oportunidad de escucharla, escudriñarla, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido hablando acerca de la fe y hemos venido hablando acerca de la importancia de entender el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hablábamos específicamente que deben estar puestos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, como lo cita Hebreos capítulo 12, el siguiente capítulo. Así es de que el día de hoy vamos a continuar y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo número 23, perdón, 24, no, sí, 23. Y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Iniciaremos a hablar acerca de, iniciaremos a hablar, vamos a iniciar hablando, perdón, de Moisés. Y creo que, si estás de acuerdo conmigo, también es uno de los grandes hombres de la fe que ha impactado los corazones a lo largo de la historia. Y creo que también la vida de Moisés nos inspira a querer ser más como Cristo. Vamos a leer, dice así su palabra, a partir del verso 23 en Hebreos 11. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, escucha, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? Lee conmigo, en el galardón. Qué maravillosos pasajes. Vamos a estar hablando probablemente 2 o 3 domingos acerca de Moisés, y nos vamos a enfocar solamente en estos versículos que acabamos de leer. Sabemos bien que la vida de Moisés estuvo separada en 3 etapas. A lo largo de los 120 años que él vivió, su vida la podemos separar en lapsos de 40 años cada uno. Sus primeros 40 años hasta llegar a la edad adulta las vivió en Egipto, creció en Egipto, bajo el cuidado primero de su madre, de manera providencial. Ahorita vamos a ver la historia, pero después también un lapso bajo la enseñanza egipcia por su madre adoptiva, la hija del faraón. Los siguientes 40 años los vivió en exilio, huyó más bien a Madián, y estuvo allá otros 40 años.
que ya van 80 ahí, si les sabe sumar, 40 y 40 van 80, y en su última etapa de vida, los últimos 40 años, la vivió deambulando y dirigiendo como líder y como mediador también entre el pueblo de Israel y el Señor en el desierto. Así es de que estos 120 años se pueden dividir en 3 etapas. Podemos decir que el proceso que vivió Moisés para poder ser útil al Señor fue un proceso de 80 años, porque fue a los 80 años cuando le apareció el Señor en la zarza ardiendo y cuando Moisés al fin pues vuelve a Egipto. Así es de que vamos a estar leyendo varios pasajes alternados que hablan acerca de la vida de Moisés. Y mira que no somos distintos a Moisés, somos seres humanos igual que él, y tú y yo estamos sujetos también a las mismas pasiones que él y todos los héroes de la fe vivieron. Ahora vamos a aprender en esta enseñanza cómo la fe nos ayuda a lidiar con el estrés durante las pruebas. Vamos a hablar del tipo de estrés, escúchame, que puede lograr que perdamos el sueño. Es ese tipo de estrés que nos hace sentir que la crisis es de vida o muerte. ¿Ok? Eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta enseñanza el día de hoy. Así que para eso, pues vamos a tener que recurrir a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 1 para poder ver también en contexto algunos detalles de la historia de Moisés. Les recuerdo que hablábamos de José el domingo pasado y aquí ya transcurrieron más de 400 años después de que José murió. El faraón se puso rudo, se puso bastante exigente con el pueblo de Israel y resulta que fue creciendo tanto el nuevo faraón, ya habían pasado algunas generaciones, y dice que se levantó un nuevo faraón o un nuevo rey que no conocía a José. Entonces, pues ya no tuvo la misma misericordia o la misma buena fe hacia el pueblo de Israel y empezó a tratarlos mal. Empezó a poner cargas porque vio que el pueblo de Israel creció en número, creció en fuerza y temieron los egipcios al pueblo de Israel. Por eso es que el faraón se puso áspero con ellos. Vamos a leer Éxodo capítulo 1 a partir del verso 15, donde después de que les ponen cargas para construir ciudades y fabricar ladrillo con barro, quiero que veas qué otro recurso quiso utilizar el faraón para hacer que el pueblo de Israel disminuyera en fuerza. Vamos a leer. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. No Fua, no van a confundir el Fua y van a decir, es bíblico el Fua, es Fua, ¿ok? Dice, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Se está refiriendo al género varón. Si es varón, matadlo. Y si es hija, es decir, mujer, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, escucha qué terrible orden, mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Qué tremenda resolución tomó el faraón para aminorar la fuerza y el número de los israelitas. Pareciera ser que
Después de esto, bueno, pues ya se estaba dando una masacre. No nada más el faraón dio instrucciones a las parteras que gracias al Señor tuvieron temor de él y no hicieron así como faraón indicó, pero ya se estaba preparando, pues más bien se dio, no se preparó, se dio una masacre porque sí está evidenciado pues que desafortunadamente varios de los egipcios, el faraón les hizo partícipe ahora a todo el pueblo a que se convirtieran en asesinos. Así es de que si vemos esto, el primer punto que yo quiero recalcar es apuntar, aunque hablamos de Moisés, quiero apuntar porque es digno de mencionar a las parteras. Y creo que es tan digno de mencionar que hasta los nombres de ellas están registrados en la palabra. Eso a mí me parece fenomenal porque las parteras temieron a Dios y no al hombre. Obedecieron a Dios y no al hombre. Y quiero decirte, hermano, que eso es fe. ¿Sabes por qué eso es fe? Porque las parteras pudieron reconocer que era un acto divino lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Es decir, Dios estaba implicado en los nacimientos, en el crecimiento y en el fortalecimiento de Israel como nación. Por lo tanto, ¿sabes? Ningún decreto, aunque haya sido del faraón, ningún decreto podría haber frenado esto. Dios estaba involucrado de manera divina y poderosa en el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento del pueblo de Israel. Y fiel es el que prometió. Me recuerda la promesa que Dios le hizo a Jacob. No sé si tú recuerdas, cuando le avisan a Jacob y le dicen, ya el anciano, ¿qué crees? José está vivo. Él es uno de los principales en Faraón. En Egipto, perdón. Y entonces dice que Jacob se levantó y camino a Egipto se le volvió a aparecer el Señor en Génesis capítulo 46 y le dice, no temas de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación, haré que crezcas, que florezcas, que te multipliques. Entonces, literalmente lo que estaba sucediendo en Egipto 400 años después, y a pesar de la opresión egipcia, el Señor estaba siendo fiel a su promesa que le hizo a Jacob y estaba haciendo florecer a su pueblo. Me encanta cómo dice, las mujeres hebreas son robustas y no necesitan ayuda humana porque el Señor les asiste en el parto. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Aunque no dice el Señor les asiste, sabemos que Dios estaba involucrado con esta nación y estaba prosperándoles en todo sentido. Así es de que por eso es fe, porque ellas decidieron obedecer a Dios y no al hombre. Dios bendice a los que viven por fe. Por eso Él hizo prosperar a las parteras y a sus familias. Ahora, lo siguiente, lo segundo que yo quiero recalcar, no solo es la fe de las parteras, sino la fe de los padres. Y aquí me voy a detener un poquito más porque vale también mucho la pena poder enfatizar la labor que tuvieron los padres en este asunto. Dice así, vamos a volver a releer Hebreos, el versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y si continuamos en Éxodo capítulo 2, en donde estábamos, quiero leer una breve porción de allí, del verso 1 en adelante. Dice Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Quiero decir, y esta historia es fascinante para todos los que fuimos niños y fuimos a la escuela dominical. ¿A quién no le encantó la historia de Moisés puesto en una cunita? De hecho, hasta hoy en día así se le llama la cuna de Moisés o un Moisés,
que es una cunita hecha con mimbre. En esa época, pues fueron, aquí dice que fueron juncos, ¿no? Sí, así es. Y le untaron algo para que fuera impermeable esa pequeña cunita que se convirtió en una balsa. Pusieron ahí a Moisés y dice que la mamá y el papá tuvieron fe porque le ocultaron. Ahora, aquí quiero poner algo importante. ¿Sabes? El faraón hizo una amenaza. Amenazó al pueblo de Israel y cumplió sus amenazas y empezaron la matanza de todos los niños. Imagínate que tú eres parte del pueblo de Israel, acabas de tener a tu hijo bebé recién nacido varón y resulta que entra cualquier egipcio, a la fuerza te arrebata tu bebé y va y lo avienta al río y muere ahogado. Es una escena terrible. Sin embargo, dentro de esa amenaza del faraón en contra de los bebés varones, hay otra amenaza que está implícita. ¿A qué me refiero? La amenaza era directamente en contra de los bebés, pero si no se cumplía el decreto del rey, del faraón, entonces también tu vida estaba en problemas, porque los decretos que en la antigüedad los reyes daban, si no se cumplían, se penaban con la muerte. De manera que aquí había una amenaza doble. La amenaza no solo era para los bebés varones, sino para los padres de bebés varones. Aunque la Biblia explícitamente no dice qué pasaría a los padres que se rehusaran a entregar a su bebé para ser muerto, no dice la Biblia qué le pasaría a los padres que escondieran a sus hijos, es por obvio que estarían en graves problemas, incluso en muerte. Ahora, eso sí es estrés, te quiero decir. Este tipo de situación sí es estrés. Y ojo, porque estamos hablando del estrés que a veces en el que vivimos o nos causan las situaciones, estrés o ansiedad, que después obviamente sabemos que nos pueden llevar a iras, resentimientos, amarguras, depresiones y otra cantidad de problemas emocionales. Verso 23 de Hebreos, parece ser que hay una contradicción. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué escondieron al bebé? Escucha esta pregunta muy bien. ¿Por qué escondieron al bebé? ¿Tenían miedo o no tenían miedo? Si regresamos a Hebreos y lees con atención el verso 23, esta pregunta es obligada. ¿Por qué escondieron al bebé? ¿Era porque tenían miedo? Ahora yo te quiero decir la respuesta. Yo creo que cualquier padre en esta situación hubiera tenido miedo. El problema es en dónde estaba colocado ese temor. Ponme atención y sígueme con mucho cuidado. Sí tenían temor. Si no hubiera habido miedo y temor en sus vidas, ellos hubieran criado a su bebé a la vista de los egipcios, sin ningún reparo. Ellos hubieran dicho, no tengo miedo, aquí tengo a mi bebé y aunque haya un decreto, pues a mí no me importa, yo voy a criar a mi bebé a la vista de todos y además, pues cuando crezcas, ahí me lo voy a llevar cargando al mercado, voy a ir al Costco para que todos lo puedan ver y me voy a exponer a que me vean los egipcios porque no tengo miedo. No era así, sí tenían miedo, sí temían, por eso lo escondieron. ¿Ok? Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta. Ellos tenían miedo de qué cosa? ¿Tenían miedo del faraón? ¿Tenían miedo del decreto? ¿Tenían miedo de los egipcios que pudieran arremeter en contra del bebé? O, ojo con esto, o temían por la vida de su hijo. ¿Dónde estaba colocado ese temor? ¿En la vida de su hijo o en el faraón y su decreto? Otra pregunta, ¿tú crees que ellos tenían miedo de perder sus vidas? Porque desobedecer un decreto del rey ameritaba la muerte. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era ocultar al bebé,
para que no fuera matado, porque ellos sí temían por la vida de su hijo. Escúchame, temer por la vida de un hijo no es pecaminoso, pero depende cómo actuamos. Ellos ocultaron al bebé y ellos en realidad se estaban arriesgando. Ellos estaban arriesgando sus propias vidas, de modo que no pudieron haber tenido temor tampoco por sus vidas. Seguramente hubo papás hebreos que se resignaron al decreto y con dolor en su corazón, pero tuvieron tal vez que ceder al niño o permitir que los egipcios les arrebataran al niño y lo asesinaran ahogado en el río. Pero los padres de Moisés no fue el caso. Ellos escondieron deliberadamente a su hijo, y aquí lo dice el versículo 23. Dice, y no temieron el decreto del rey. Yo encuentro aquí que pareciera ser una contradicción, porque dice aquí que no temieron el decreto del rey, ¿por qué lo escondieron? Porque tenían temor de la vida de su hijo, no del faraón. Espero que ya haya quedado claro esto. Ellos no les importó arriesgar sus vidas, no tenían miedo por sus vidas, no fueron egoístas, dijeron, ay no, de que se salve mi hijo a que me salve yo, me salvo yo. Ese no fue su pensar. Dijeron, yo voy a arriesgar mi propia vida para que mi hijo se salve, porque además no le tengo miedo a Faraón ni a su decreto. Es más, su decreto me lo puedo pasar por el arco del triunfo, literal. No me interesa, y no me interesa perder la vida, pero lo que temo es la vida de mi hijo. Ahora escúchame aquí, y esta es la parte crucial. No dice la Biblia que los padres de Moisés tuvieran claro, o no dice la Biblia que Dios se le apareció a los padres, un ángel mandó, o Dios se le apareció a los padres diciéndoles, cuida a tu hijo porque él tiene un llamado grande. Nunca sucedió eso, como en otros casos en la Biblia, que sí sucede. Pero con ellos no fue así. Escúchame, y esto es lo trascendente a mencionar en la fe que también tuvieron los padres. Aunque ellos no tenían certeza de si Moisés iba a tener un gran propósito en esta tierra, ellos en fe decidieron protegerlo porque temían que muriera su hijo. No temieron al faraón porque arriesgaron sus vidas yendo en contra del decreto. Qué increíble esto. Y además, de manera providencial, ellos, Dios cuida al hijo por la fe de ellos. ¿Dónde lo cuidó? En la balsita, en el río. Fue a dar justo a donde estaba la hija del faraón, que también tuvo compasión de él. La hermana de Moisés dice que fue siguiendo a la pequeña cunita, y cuando la hija del faraón lo encuentra, la niña corre y le dice, ¿quieres que te busque alguien que lo cuide? Y resulta que va y le trae a la mamá de Moisés para que lo críe en sus primeros años. Ya después dice la Biblia que Moisés fue a vivir con la hija de Faraón. Dice que la hija de Faraón como que lo adoptó. Vamos ahí a Génesis capítulo 2 para que tú veas también este episodio que es muy interesante. A partir del versículo 8, dice, y la hija de Faraón respondió, ve, es decir, cuando la niña le pidió, te puedo encontrar a una nodriza hebrea que lo cuide, porque la hija de Faraón se dio cuenta que era un niño hebreo. Entonces dice que la hija del faraón le dijo, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, o sea, su propia madre, qué increíble. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, escucha, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ese término prohijó significa que legalmente lo adoptó para que el niño no tuviera la nacionalidad hebrea, sino tuviera la nacionalidad egipcia y pudiera disfrutar plenamente de todos los beneficios de ser egipcio.
Pero además, no en cualquier casa, te quiero decir. Además, en casa de, no sabemos, bueno, de Faraón, pero si era la hija del Faraón, pues seguramente en un superpalacio. O sea, muy acomodado, en una posición muy acomodada. Entonces, es importante esto, hermanos, porque sí hubo temor en el corazón de los papás, pero un temor correcto. Es más, yo quisiera decir, más bien fue un temor de Dios, porque no temieron al decreto de Faraón, ni temieron por sus propias vidas egoístamente. Ellos miraron la amenaza del rey de frente y por la fe desafiaron con coraje su decreto. Podríamos estar, escucha, en una posición hoy como padres, donde debamos mirar las amenazas del mundo de frente y no temer por los decretos del mundo o por nuestra vida, sino temer por la vida de nuestros hijos y defenderlos. Esto es un ejemplo claro de cómo es que tú y yo como padres debemos actuar en esta generación. No debemos de tener miedo de lo que el mundo dicte, de lo que el diablo junto con el espíritu del anticristo se está moviendo hoy en el mundo, nos quiera meter a la fuerza. No nos tenemos que tragar esos decretos del príncipe de este mundo. No. Hoy tú y yo podemos desafiar por la fe, con coraje, cualquier decreto del enemigo, cualquier ¿cómo se dice? Cualquier principio tergiversado. Podemos rechazar la moral perversa que el mundo nos está queriendo meter. Podemos abiertamente rechazar la ideología de género, las leyes a favor del aborto y una cantidad de cosas. Lo podemos hacer, pero no debemos temer por nuestra vida, porque eso sería un temor o un miedo egoísta centrado en mí. Cuidado con eso. Ellos no temieron por el decreto del rey, ya lo dijimos, ni por sus propias vidas, sino por la vida de su hijo. Por eso fueron desafiantes, con una fe desafiante también, y pudieron manejar el estrés, este verdadero estrés, de una manera adecuada y de una manera correcta. Sabes, tener temor por la vida de nuestros hijos es en realidad tener temor de Dios, si actuamos con coraje y con valor para defenderlos del diablo, del mundo, de las amenazas que están alrededor de ellos. ¿Sabes? Y yo decía este asunto del estrés. ¿Por qué digo que esto sí es estrés? Porque esto sí fue una situación de vida o muerte. Aquí estuvo en peligro la vida del niño y la vida de los padres por desafiar el decreto. ¿Sale? No estamos hablando del estrés que sientes cuando se te va la muchacha. Eso no es estrés. O cuando estás encerrado en casa por 5 meses en cuarentena. Eso no es estrés. Entiéndeme. Esa fue una leve tribulación momentánea. Ya va a empezar a cambiar el semáforo. Pero eso no es estrés al grado de vida o muerte. Tampoco cuando se te va la señal del celular y yo veo cómo los chamacos se estresan, o cuando se cae el Netflix y no carga. Esas cosas estresan, pero no son de vida o muerte. Y qué absurdo que como hijos de Dios estamos metidos dentro de un cristianismo tal vez mediocre, incluso hasta falso, podría yo decir, porque nos están estresando y acongojando cosas que no son válidas. Nos hemos hecho cristianos debiluchos. Y cuando vemos este tipo de estrés y cómo afrontaron con valor estas pruebas, sabes, lo tuyo y lo mío es de risa. No quiero aminorarlo, hermano, pero quiero concientizarte. No quiero aminorar las pruebas que has vivido. Hay algunos hermanos que sí han vivido estrés y situaciones difíciles en este tiempo. Algunos sí, pocos. Pero la mayoría de nosotros no estamos viviendo en una situación como esta. Porque no han amenazado a tus hijos de muerte y no has expuesto tu vida hasta la muerte por defenderlos. Entonces necesitamos ubicarnos y empezar a fortalecernos en la fe, en una fe genuina. Amén. Dile amén, no es regaño, nomás me apasiono. Pero dile al que tienes a un lado,
Lo que vives no es estrés, lo vas a poder sortear, pero prepárate para lo que viene, porque lo que viene, eso sí puede ser que nos cause todavía mucho mayor estrés, un estrés genuino. Y tenemos que aprender a sobrellevarlo. Debemos vivir al filo del peligro, hermanos. Donde hay tribulaciones, ahí debemos vivir. Como Pablo, azotado, vituperado, encarcelado. Un naufragio, le mordió la víbora. Eso es un problema, eso es una tribulación. Y ahí debemos ponernos, vivir, aceptar las pruebas y los desafíos, no en la vida cómoda que el mundo nos quiere vender. El mundo nos está vendiendo una vida cómoda. El mayor engaño en la historia de la humanidad es la promesa de una vida cómoda y relajada. Para que seas feliz, acepta a Cristo. No. Jesús no nos llamó a ser felices, nos llamó a padecer y a sufrir por su nombre. Ese es el mayor engaño en el que ha caído la humanidad. Una vida libre de responsabilidad que Satanás ofreció. ¿Sabes desde cuándo? Desde el Edén, cuando dijo, no morirás, hombre, relájate. YOLO, brother, como dicen mis hijos, ¿verdad? YOLO. You only live once. Para los que no saben inglés, solo se vive una vez. Eso significa YOLO. Hakuna Matata en nuestra época. ¿Ah? Esa ideología, hermanos, es el peor engaño de la humanidad. Y lo confeccionó Satanás. Cuidado con eso. Sé consciente de tus pruebas y tus tribulaciones y no te azotes y no te tires al piso porque no has soportado hasta la muerte. Fortalécete en el Señor y prepárate. Y que estas pruebas que sí se sienten recias nos ayuden para que cuando vengan las más recias, ahora sí soportemos. No quiero una iglesia debilucha. Cristo no murió en la cruz para tener una iglesia debilucha, sino fortalecida en su poder, hermanos. En su poder. Nosotros somos los que deberíamos ser tendencia. La otra vez estaba yo viendo videos, me entró la curiosidad, le dije a mi hijo Daniel, güero, ponme cuáles son los videos más vistos en la historia del YouTube a nivel mundial. ¿Saben cuál es el video que más se ha visto en todo el mundo en YouTube, que más vistas tiene? Ni me acuerdo, ¿cuántos eran? Recuérdenme. 6,000 millones de vistas. No 6 millones, 6,000 millones de vistas. Yo me fui de espaldas cuando vi el video de la canción Despacito. Eso es tendencia hoy. ¿Sabes? Discúlpame, hermano, es asqueroso. Es asqueroso el mundo en el que vivimos y nosotros debemos ser la luz del mundo. Y tenemos que pararnos valientes como estandarte y decir, soy hijo de Dios. Sí lo soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y vivirlo. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y tú y yo estamos sumidos en depresión por la cuarentena porque no puedo ir al cine. ¿Sabes? No, se acabó. Levántate. Ponte a estudiar la Biblia porque ya que salgas otra vez a la calle, quedamos. No puedes regresar a la misma vida de antes. Todo no puede volver a la normalidad. La nueva normalidad para el cristiano es que tenemos que ser arrebatados y desafiantes proclamando el evangelio. No te estoy diciendo que no te vayas a pasear o vayas al cine de vacaciones. Sí, hazlo, pero cuando vayas al cine, predique el evangelio. No te vayas a ver películas perversas que no tienen nada que ver para distraerte un rato, pero predícale al de las palomitas. Cuando te vayas de vacaciones, predícale al maletero, predícale a la azafata en el avión. Hay muchas maneras de ser desafiantes, de ser temerarios por el nombre de Cristo. Y vale la pena asumir el riesgo y tomar responsabilidad. Verso 24, seguimos. Yo creo que esta
este valor y este coraje que los papás de Moisés sacaron. Yo creo que su madre aprovechó los años que estuvo con Moisés mientras lo crió, sus primeros años, y antes de llevarlo con la hija del faraón, yo creo que le dijo, Dios te salvó, creímos en Dios, fuiste salvado. Y a lo mejor la mamá le dijo cosas como, no sé si tengas un propósito, Moisés, pero haz que valga la pena que fuiste salvado, que toda una generación fue asesinada y que tu vida fue preservada. Haz que valga la pena. Probablemente esa semillita su mamá la sembró. O su papá también. De modo que cuando llega al palacio de Faraón y se cría bajo el esquema de los egipcios, una nación pagana e idólatra, ¿sabes qué sucede? Él crece, y en Hebreos 11:24, fíjate que dice, por la fe. Ahora sí vamos a entrar de lleno con Moisés. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser famoso, rehusó ser de renombre, rehusó ser de posición, rehusó, despreció los placeres del mundo, lo dice en el siguiente versículo. Y eso es impresionante. ¿Cómo es que por la fe tú y yo podemos ser capaces, no solo como los padres de Moisés, mirar las amenazas de frente y encararlas, porque el Señor Todopoderoso está frente a nosotros? Obviamente que debemos ser muy diligentes. No una fe arrebatada y tonta tampoco que nos lleve a hacer tonterías. Por eso el apóstol Pablo decía, pidamos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que nos conceda sabiduría e inteligencia espiritual. Seamos inteligentes espiritualmente. Sí necesitamos una fe ardiente y desafiante, pero también una fe inteligente y sabia. Ojo con esto, hay un equilibrio perfecto, saber dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no. Pero cuando es sí, y vas con todo. Y cuando es no, sigues aguardando el momento para cuando sea sí. Así de claro es la vida del creyente. Entonces, Moisés tuvo la oportunidad de posicionarse en Egipto. Escúchame esto, tuvo la oportunidad de ser de renombre, famoso. Tal vez le contaron la historia de José, ¿verdad? Dijeron, hace 400 años hubo un hebreo que fue el segundo aquí. A lo mejor, Moisés, tú eres el siguiente y vas a ser nuestro libertador y el que nos va a llevar allá a tierra de Canaán. Usa tus credenciales, usa tu posición, usa tu carisma, tu guapura, porque dice que era niño hermoso, ¿no? Entonces, usa tu guapura para, pues ahí posicionarte, te casas con una de alto renombre o le caes bien al faraón y a lo mejor, y quién quita, te vuelven a poner como segundo y ya nos libras de este martirio que vivimos. Pero Moisés me encanta porque no usó esa posición. Es más, dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe despreció los placeres de la carne. Si cualquiera de nosotros, piénsalo, si cualquiera de nosotros nos hicieran la oferta de una posición elevada, me refiero aquí en el mundo, secularmente, un buen puesto, una posición de renombre, ¿qué implica eso? Uy, pero forrados, ¿ah? De varo, de lana, porque por ahí he escuchado, lo usan en otro sentido, pero dicen papelito habla, refiriéndose al dinero, ¿verdad? No a un documento firmado. Papelito habla. Show me the money, ¿verdad? Hoy ando muy bilingüe. ¿Dónde está el dinero? Ahí hay una oportunidad y moles, nos vamos siempre sobre la posición material. ¿Sabes? Si nos ofrecieran una posición elevada, sería poco probable que la rechazáramos. Si llegan de repente a tu trabajo, ¿qué crees? Te vamos a ascender a subdirector, pocos lo rechazarían. Pero el problema que encuentro es que la mayoría de las decisiones que tomamos se basan en nuestro bienestar personal y material.
Ese es el mayor problema que tenemos como seres humanos y pocas veces pensamos en el bienestar espiritual. De hecho, siempre pensamos cuando nos cae alguna oportunidad material, ¿cierto? No decimos que es algo que provino de Dios. Ay, bendición de Dios, me cayó una Escalade del año. Bendición. No es así. Cuando te cae una bendición de Dios, es justo lo que necesitas. A mí me cayó un Suru morado, 4 cilindros, muy ahorrativo de gasolina, porque lo necesitábamos. Me lo regalaron. Ten las llaves. En esa época. No saben cómo nos bendijo un cochecito. Pero a veces la Escalade no cae por medios divinos, cae por medios humanos, porque nos gusta la posición. No rehusamos los placeres de este mundo y debemos de tener cuidado con eso. Ahora, si de manera divina y providencial Dios nos hace prosperar como a José, ¿cómo usó José ese recurso? ¿Cómo lo usó? Lo usó pensando en sus hermanos, perdonándolos, número uno, y número dos, pensando en todas las generaciones, 70 personas que llegaron a vivir ahí. Y gracias a que José entendió que la provisión, la abundancia material llegó para bendecir a mucho pueblo y preservar a una nación que tenía un propósito divino, entonces es aplicable. Pero no andes tú buscando la oportunidad poniéndole la etiqueta Dios mandó. A veces me encuentro camionetas en los mercados, es bien común, no sé si les ha tocado ver, los que en los mercados llevan sus camionetotas para transportar su fruta y venderla en los mercados, siempre les ponen estampas en el parabrisas, regalo de Dios. ¿Ah? Y bueno, fue trabajo duro y lo consiguieron, no dudo que en algunos casos lo haya sido, pero no quiere decir que te vas a poner a trabajar como loco, vas a descuidar la parte espiritual y emocional, y ahora que tengas mucho dinero, lo vas a querer cristianizar poniéndole regalo de Dios. Es mentira, porque el corazón no estaba pensando en bienestar para otros, estaba pensado en tu bienestar o en el mío, y nos tenemos que cuidar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado con eso, hermanos. Y aquí Moisés está dando una gran lección de fe al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. No comprometas tu posición y tu identidad como hijo de Dios por bienestar material. No vale la pena. No vale la pena comprometer tu integridad como hijo de Dios por unos pesos más, que se te van a ir en cualquier tontería. A veces tendremos que escoger el maltrato y el rechazo de los demás también, pero esto evitará que tu alma se corrompa con los deleites temporales del pecado. No cedas nunca, hermano, no cedas nunca, ni comprometas la posición privilegiada que el Señor te ha dado y que Él sí pagó un alto precio, la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. No cedas y no menosprecies nunca al Señor. Romanos capítulo 8, para fundamentar todo esto que estoy hablando. Romanos 8, y no solo Romanos, toda la epístola es un tratado teológico impresionante que nos ayuda a entender el contraste entre la vida de la carne y la vida en el espíritu, la vida del pecado y de la muerte y la vida del espíritu y vida que el Señor nos ha dado. Vamos a leer a partir del verso 1 y vamos a leer salteado. Verso 1 dice, Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Escúchame esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo y andan en el Espíritu. Te quiero hacer una pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Qué preferirías si te dieran a escoger? ¿Tribulación
o condenación? Piénsalo bien. ¿Qué preferirías? ¿Vivir en este mundo sin tribulaciones, sin pruebas, pleno, feliz, adinerado? Uf, pero acabar en condenación. O viceversa. ¿Qué preferirías? ¿Vivir aquí este mundo atribulado, lleno de pruebas, lleno de aflicciones, pero sabiendo que disfrutarás de una vida eterna, más placentera que la que se vive aquí en esta tierra terrenal? Esa sí va a ser vida. Esa es, de hecho, la vida verdadera que el Señor nos prometió, no esta que estamos viviendo ahorita. ¿Qué preferirías? ¿Tribulación o condenación? Porque aquí está la clave. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero los que están en Cristo viven atribulados. Nos guste o no. ¿Qué prefieres? La carne y darle rienda suelta y satisfacer nuestros deseos carnales nos va a condenar. Dice, los que son, después, vamos al verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son tiene que ver con el verbo ser, el verbo que nos hace saber cuál es nuestra esencia, la esencia más profunda del ser humano, lo más profundo que tú eres y que tú tienes dentro de ti. Y eso, el ser, es lo que determina el comportamiento externo. Lo que se hace, las acciones que se hacen, se ejercen por la visión personal que tú tienes de las cosas. Hemos hablado mucho de la cosmovisión. La cosmovisión es eso, tus convicciones más profundas, tus creencias más personales, todo lo que está arraigado en tu ser, en lo profundo de tu corazón, eso es lo que vives. Y aquí dice, los que son de la carne, o sea, el ser de la carne va a determinar tus acciones y tus acciones van a ser carnales, pecaminosas y vas a producir muerte y condenación. Pero si eres del Espíritu, y eso solo lo puede hacer Dios cuando naces de nuevo, Él te engendra, Él te escoge, Él te justifica, Él te regenera, Él te santifica. Él entonces va a producir en ti buenas obras y buen fruto, porque eres hijo de Dios. Luego el verso 6 dice, no nada más los que son, sino los que piensan. Piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, el ser y el pensar está relacionado, obviamente, porque es tu alma. Entonces, pensar es un término que implica sentir de manera visceral y al mismo tiempo pensar de manera racional. Es el impulso que sientes, la primera reacción. Yo me acuerdo, compañeros en la escuela con los que jugabas, y cuando en la escuela juegas y alguien te da un puñetazo, ¿cuál es tu primera reacción? Es eso. Esa es la palabra que se utilizó ahí. Los que son de la carne piensan y reaccionan. Eso significa, son dos cosas. Piensan y reaccionan. Racionalmente pienso que me fastidió mi compañero, que me dolió, y visceralmente siento el deseo de venganza. Y entonces se lo regreso, 1, 2 o 3 más fuertes. ¿Cierto o no? Eso es en la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué pasa? Tienen dominio propio, se abstienen de los deseos pecaminosos porque su naturaleza vieja quedó sepultada juntamente con Cristo y renacieron a una nueva vida con Cristo Jesús cuando Él resucitó de los muertos. Así es de que ser y pensar está relacionado. Y después ahora sí, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, léelo conmigo,
no pueden agradar a Dios. Mucho cuidado con esto que estamos aprendiendo. Los designios es decir, lo que se ha resuelto hacer. Las decisiones que ya tomé en base a quién soy, en base a cómo pienso y en base a cómo siento visceralmente y actúo. Qué terrible es esto, si estamos sujetos a la carne aún y no hemos nacido de nuevo. Lo que he resuelto hacer me coloca en una posición delante de Dios. Lo que tú resuelvas hacer te va a colocar en una posición delante de Dios. De hecho, hay dos. O te coloca como enemigo frente a Dios, si has resuelto vivir para tu carne, entonces te constituyes enemigo de Dios. O te posicionas delante de Dios como su hijo, como amigo de Dios. Por eso cantábamos, eres mi amigo fiel, porque por la fe y por la obra de Cristo, yo puedo vivir en las buenas obras, andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y por eso me resuelvo a vivir por el Espíritu y me constituyo su amigo. Qué increíble. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos si hacen lo que os he mandado, si hacen la voluntad de mi Padre. Así es que vivir, hermano, en la carne no agrada a Dios porque no hay fe. Eso termina diciendo el versículo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en la carne no agrada a Dios porque no hay fe, pues la fe viene por el oír y obedecer la palabra de Dios. Entonces, para vivir en la carne, esto es lo grave, para vivir en la carne tengo que ignorar y desobedecer la palabra de Dios. Y eso es desagradable ante Dios porque se llama pecado. Moisés rehusó llamarse hijo. Y el verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que el Señor nos mire con gracia y misericordia, nos fortalezca de manera que tú y yo por la fe oigamos y obedezcamos su palabra y seamos capaces, como Moisés, de poner nuestros ojos en el galardón que es Cristo. Vamos a terminar con Primera de Pedro y otro pasaje más en Romanos. Muy rápido, vamos adelantito de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que veas el saludo hasta el verso 16. Primera de Pedro 1, del verso 3 al verso 16. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el pasaje que va a reunir todo lo que he venido hablando. Pon atención. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Escucha, ¿por qué tú y yo somos guardados? No porque somos muy eficientes y muy chichos, no, por el poder de Dios mediante la fe. Tú y yo somos guardados del mal. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, Padre, te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que él iba a depositar fe en cada uno de sus discípulos. Y tú y yo, como discípulos obedientes, hemos recibido la fe también para poder ser guardados y preservados por el poder de Dios mediante la fe. Sigo leyendo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, otra vez, esa palabrita que no nos gusta, ser afligidos. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, o sea, te va a tocar, como diría, aquí diría, te van a tocar broncas de tocho morocho, versión Reina Valedora. Así, de todo tipo, financieras, emocionales, de pareja, con tus hijos, sexuales, tu trabajo, con el tío, con los vecinos, tu coche se le va a caer, lo vas a tener que anillar 2 veces por ahí, ¿verdad, Bull? Y así, de todo te va a pasar.
de todo, diversas pruebas tenemos que ser afligidos. ¿Por qué? Porque vienen pruebas mayores. Y si no aguantamos estas pruebas ahorita por la fe, mucho menos las que vienen. Y podríamos terminar claudicando. Hermanos, cuidado con eso. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis. Escucha, aquí está Moisés, a quien amáis sin haberle visto. Moisés no conocía a Cristo, pero se mantuvo como mirando al invisible. Eso va a ser el próximo domingo, lo veremos. Pero él tuvo la capacidad de entender que vendría un Mesías y habría un profeta. Él lo habla, lo veremos el otro domingo, causa expectativa nada más, porque ya estoy terminando. Qué hermoso es eso. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Tú y yo no hemos visto a Cristo, pero ¿cómo es posible que le podamos amar profundamente, hermano? Eso es obra de su Espíritu Santo. Y quiero que te des cuenta por qué digo que es obra de su Espíritu Santo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está diciendo básicamente? Aún los profetas indagaron. Imagínate que tú como profeta te dan una profecía en esa época y te pones a estudiar esa profecía, porque resulta que esa profecía anticipa que va a venir un Mesías. Y entonces tú quieres ver y lees la misma profecía que Dios te reveló y te pones a estudiar. Va a venir un Mesías, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Dice que él va a ser justo, que su cetro de justicia y su reino no tendrá fin, pero no dice quién es, ni cómo, ni cuándo, ni qué época. Y esos profetas indagaron. El mismo Moisés también le fue revelado que vendría un profeta. Y él puso sus ojos en ese profeta que vendría, y es Cristo. Por eso miró al invisible y amó más a Cristo, escucha, que el haber aceptado ser hijo de la hija de Faraón y vivir en riqueza terrenal o temporal. Qué maravillosa palabra. Y para terminar, vamos a Romanos, en donde vamos a entender esto que te decía del Espíritu. Romanos capítulo 8, donde estábamos, pero ahora a partir del verso 9 vamos a terminar. Pon atención. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, lo que veníamos hablando. Aquí está declarando, hijos de Dios, por la fe, no vives según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, de plano. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. Tú y yo le debemos la vida al Señor.
no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos hace morir a las obras de la carne? El Espíritu. El Espíritu te ayuda a que la carne muera. Y tu oración todos los días debe ser: Señor, que tu Espíritu me vivifique y que termine de matar las pasiones en mi cuerpo, en mi ser, que ese entripado que sentía, eso quien yo era, vaya muriendo, porque ya por la fe fui declarado justo y santo. Entonces tengo que creerlo y vivir el proceso de santificación para llegar a la estatura del varón perfecto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te decía yo que el Espíritu es crucial en esto, porque es el Espíritu el que te hace saber que eres su hijo. Dice 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y aquí vuelvo a ver a Moisés. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Moisés sabía que era hebreo. Sintió un celo por sus hermanos hebreos, sintió un celo por la nacionalidad a la que él tenía, la nación a la que él pertenecía, y él decidió no ser egipcio, decidió ser hebreo. Por eso, próximo domingo veremos la continuación. Eso es lo que logró que él dijera: ¿de qué me sirve ser egipcio si yo sé que en mi interior voy a morir como esclavo? ¿De qué me sirve vivir aquí en la tierra como rey cuando voy a morir esclavo del pecado y sufrir por la eternidad? Hermanos, cuidado con esto, que sea temor de Dios, que brote en nuestro corazón para que tomemos la decisión correcta. Dice después, terminando, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No recibamos la adopción del mundo. Escúchenme, jóvenes, las hijas del faraón, o sea, suena feo, pero discúlpenme, y jovencitos, jovencitas también, los hijos del faraón, o sea, las hijas y los hijos del diablo van a querer emparentar contigo. No cedas. No tienes permitido, porque eres, por el simple hecho de ser hijo de Dios, no tienes permitido juntarte, unirte, casarte, noviarte con nadie que no sea hijo o hija de Dios. No, punto. Esto nos ahorra problemas, No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial? Si andamos en la carne, nos vamos a constituir enemigos de Dios. ¿Cuál es tu temor o qué seguridad estás buscando en el mundo? La que sea que estás buscando, no vas a estar seguro ni segura, nunca. Y vas a seguir viviendo en ansiedad, vas a seguir viviendo en depresión, vas a seguir viviendo en pecado y en muerte. Y solo resta para ti o para mí, si es que decidimos eso, condenación. Hermanos, discúlpenme si esto es duro, sin embargo es la verdad, porque tú y yo somos llamados por Dios a ser adoptados hijos suyos, y esa es la adopción que debemos buscar y procurar. Qué hermoso es nuestro Dios, que nos da ese privilegio y extendió su misericordia. Y por eso termino diciendo, después de decir Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, hermano, por su palabra, y que el Señor nos halle fieles por medio de la fe, por medio de Cristo que mora en nosotros y su Espíritu que nos guía a toda verdad. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos haga entender y vivir sobre todo esta palabra. Padre amado, ponemos este tiempo en tus manos, y yo sé que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Creemos en el poder de tu palabra, Señor,
Ella promueve tu evangelio y el evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, hemos creído en ese evangelio, creemos en tu palabra hablada porque es vida, es alimento, es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestra alma, Señor. Y hoy clamamos a ti, Señor, para que esta palabra que hoy escuchamos genere fe, Señor, se engendre una fe salvadora, se engendre una fe que nos lleve a ser desafiantes, Señor, a ser valientes, a ser intrépidos, Padre, a no ceder y no comprometer, Señor, la integridad, la posición, la nueva identidad que tenemos como hijos tuyos. Señor, permítenos ser violentos en este mundo y arrebatar tu reino, Señor, Padre, para poder establecerlo, mi Dios. Señor, no a la manera que aprendimos en el pasado, Señor, solamente declarando de labios para afuera, Señor, sino viviendo obedientes a tu palabra, Señor. Padre, teniendo temor tuyo, Señor, no emparentando con el mundo, no aceptando los placeres y los deleites que el mundo nos quiere dar. Padre, que tengamos la fe que tuvo, Señor, Moisés, que también desafió la ira del faraón en su momento. Señor, hoy permítenos ser fieles a ti, Señor. Lo único que lo va a poder lograr es el poder de tu Espíritu Santo, en el cual hoy depositamos toda nuestra confianza, depositamos en él toda nuestra debilidad, Señor, para que repose sobre nosotros el poder de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por la muerte de tu Hijo Jesús, porque ahí estamos identificados y juntamente con él fuimos sepultados, pero gracias a ti, Señor, también por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, porque en él, Señor, nosotros también fuimos levantados y resucitados a una nueva vida para vivirla en victoria, Señor. Y podemos hoy decir, creer y declarar que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni espada, ni muerte, ni lo venidero, Señor, absolutamente nada, ángeles ni principados, Señor, nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo creemos, lo declaramos y queremos vivirlo, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.